La mañana en que Alejandro Montalvo anunció que se iría de viaje por 2 semanas, la casa se sintió más fría de lo normal, aunque el sol brillaba con fuerza a través de los enormes ventanales que daban al jardín. Alejandro era conocido en la ciudad como un hombre de negocios brillante, dueño de hoteles, edificios y empresas tecnológicas, pero dentro de esas paredes no era más que un padre agotado que intentaba sostener su mundo después de haber perdido a su esposa 3 años atrás. Desde entonces, su vida giraba únicamente alrededor de su hijo Tomás, un niño de 8 años con una discapacidad motriz que limitaba casi todos sus movimientos y requería cuidados constantes, terapias diarias y atención permanente. Alejandro lo amaba con una intensidad feroz, pero también cargaba con una culpa silenciosa. Sentía que nunca hacía lo suficiente, que su trabajo siempre lo alejaba, que no sabía cómo conectar con el niño más allá de asegurarse de que tuviera los mejores médicos y tratamientos. Por eso había contratado a Clara, una mujer de mirada serena y voz suave que llegó recomendada por una agencia especializada en cuidados especiales, alguien que desde el primer día pareció entender a Tomás sin necesidad de muchas palabras. Sin embargo, en las últimas semanas algo empezó a inquietarlo. No era algo concreto, no era un error grave ni una queja evidente, era más bien una sensación persistente, un nudo en el estómago que aparecía cuando veía a su hijo mirarlo en silencio, como si quisiera decirle algo que no podía expresar. A veces, al entrar en la habitación, notaba que Clara se quedaba callada de golpe o que Tomás apartaba la mirada. «Estás imaginando cosas», se repetía Alejandro, pero la duda no desaparecía. Había escuchado demasiadas historias de cuidadores negligentes, de maltratos que nadie veía, de niños vulnerables que no podían defenderse. Y aunque Clara parecía eficiente, puntual y respetuosa, el miedo de padre era más fuerte que cualquier lógica. Así nació el plan que lo tenía ahora frente a la puerta principal con una maleta que en realidad estaba vacía. «Voy a estar fuera unos días, campeón», le dijo a Tomás, arrodillándose frente a su silla especial y acomodándole el cuello de la camiseta con manos temblorosas. «Pero te voy a llamar todos los días, ¿sí?» Tomás no podía hablar con claridad, pero emitió un sonido suave y movió apenas los dedos, su forma de responder. Sus ojos grandes y oscuros se clavaron en los de su padre con una intensidad que casi lo hace cancelar todo. Clara observaba desde atrás, sosteniendo una carpeta con los horarios de terapias. «No se preocupe, señor Montalvo», dijo ella con esa calma que a veces lo tranquilizaba y otras veces lo hacía desconfiar. «Yo me encargo de que Tomás esté bien». Alejandro asintió, forzando una sonrisa. Minutos después subió al auto, saludó al guardia de la entrada y condujo como si fuera al aeropuerto, pero 20 cuadras más adelante giró en una calle secundaria y regresó por la parte trasera de la propiedad, donde había una pequeña casa de huéspedes que casi nunca usaba. Solo el jefe de seguridad sabía que existía un sistema interno de cámaras al que Alejandro podía acceder desde ahí, un sistema que no estaba en manos de la empresa de monitoreo habitual. Si iba a averiguar la verdad, tenía que hacerlo sin que nadie lo supiera. Instalado frente a las pantallas, con el saco todavía puesto y el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se sintió ridículo por un momento. «¿Y si todo esto es una locura?», pensó. «¿Y si estoy traicionando la confianza de alguien que no lo merece?». Pero la imagen de Tomás indefenso, dependiendo completamente de otros, borró cualquier duda. Activó el audio en algunas áreas comunes y respiró hondo, preparándose para descubrir algo que tal vez le rompería el alma. Las primeras horas no mostraron nada fuera de lo normal. Clara llevó a Tomás a la sala de terapias, siguió las instrucciones del fisioterapeuta por videollamada, le dio agua con paciencia cuando el niño tardaba en tragar. Alejandro observaba cada gesto, cada movimiento de sus manos, buscando dureza, prisa, fastidio, pero no veía nada de eso. Aún así, no bajó la guardia. Sabía que las apariencias podían engañar, que alguien podía actuar bien si sabía que tarde o temprano sería evaluado. Lo que él necesitaba ver era lo que pasaba cuando nadie creía estar siendo observado.
Al caer la tarde, Clara llevó a Tomás al jardín. No encendió la televisión ni le puso una tablet, como habían hecho otras cuidadoras antes. En lugar de eso, colocó una manta sobre el césped y sacó de una bolsa varios objetos de colores, pelotas suaves, telas con distintas texturas, pequeñas campanas. Se sentó frente a él y empezó a estimular sus manos con movimientos lentos, hablándole todo el tiempo. Mira, Tomás, esta es rugosa, esta es suave, ¿sientes la diferencia? Muy bien, campeón. Alejandro se inclinó hacia la pantalla, sorprendido. Tomás parecía atento, más despierto de lo habitual, siguiendo con la mirada cada objeto. En un momento, Clara logró que empujara una pelotita a unos centímetros. Fue un movimiento mínimo, pero ella reaccionó como si hubiera ganado un trofeo. Eso fue increíble. ¿Viste lo que hiciste? El niño dejó escapar un sonido que se parecía mucho a una risa. Alejandro sintió algo apretarle la garganta. Hacía meses que no escuchaba algo así. Se quedó inmóvil, mirando esa escena sencilla, preguntándose si había estado tan consumido por su miedo que no había notado los pequeños avances. Aún así, la duda no desapareció por completo. Una parte de él seguía esperando que, en algún momento, Clara cambiara, perdiera la paciencia, mostrara una cara distinta. Por eso decidió que no bastaba con un día de observación. Pasaría toda la semana allí, vigilando en silencio, dispuesto a enfrentar cualquier verdad, por dura que fuera. Porque si algo le pasaba a su hijo y él no lo veía venir, jamás se lo perdonaría. Y mientras la noche caía sobre la mansión iluminada, Alejandro entendió que ese falso viaje no era solo una prueba para Clara, también era una prueba para él mismo, para descubrir si estaba dispuesto a ver la realidad tal como era y no como su miedo se la imaginaba. La segunda mañana del supuesto viaje comenzó con Alejandro despierto antes del amanecer, sentado frente a las pantallas con una taza de café ya frío entre las manos. No había dormido casi nada. Cada pequeño sonido captado por los micrófonos, cada movimiento en la habitación de Tomás, lo mantenía en alerta constante. Se sentía como un intruso en su propia casa, un espectador escondido de la vida de su hijo, pero ya había cruzado esa línea y no pensaba retroceder. A las 7 en punto, Clara entró al cuarto con el uniforme sencillo de siempre, el cabello recogido y una expresión tranquila que no parecía forzada. Saludó a Tomás con una sonrisa suave, abrió las cortinas para que entrara la luz natural y comenzó la rutina de la mañana con una paciencia meticulosa, higiene, cambio de ropa, estiramientos suaves para evitar la rigidez muscular. Cada movimiento estaba lleno de cuidado, como si el tiempo no tuviera prisa dentro de esas paredes. Alejandro observaba buscando fallas, gestos de fastidio, miradas de cansancio mal disimulado, pero lo que veía era constancia. Clara le hablaba a Tomás aunque él no pudiera responder con palabras claras, le explicaba lo que iba a hacer antes de hacerlo, respetando su espacio como si pudiera entender cada frase. Ahora vamos a levantar el brazo, campeón, despacito, eso es, decía con una voz que no tenía rastro de impaciencia. Alejandro sintió una punzada de incomodidad. Él mismo muchas veces hacía las cosas en silencio, concentrado solo en terminar rápido para volver al trabajo. Más tarde llegó la hora del desayuno. Clara no lo alimentó con movimientos automáticos, convirtió ese momento en una especie de juego. Le mostraba la cuchara antes de acercarla, esperaba a que él enfocara la mirada, celebraba cuando lograba tragar sin dificultad. Cuando un poco de comida cayó sobre la camiseta, no suspiró con molestia ni puso los ojos en blanco. Simplemente limpió con una servilleta y dijo en tono ligero, accidentes de campeón. Alejandro, detrás de la pantalla, bajó la vista por un instante, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza que no sabía manejar. Pero lo que más lo descolocó ocurrió al mediodía. En lugar de dejar a Tomás frente al televisor mientras ella revisaba el teléfono, Clara colocó una mesa pequeña junto a la ventana, sacó hojas gruesas y pinturas lavables, y le puso un delantal azul.
Alejandro frunció el ceño, temiendo que fuera un desastre innecesario, pero decidió mirar. Clara tomó la mano rígida del niño con delicadeza, colocó un pincel entre sus dedos y lo ayudó a hacer el primer trazo. No tiene que quedar perfecto, le susurró. Solo tiene que ser tuyo. Tomás movió apenas la muñeca, dejando una línea torcida de color rojo. Clara sonrió como si hubiera presenciado una obra maestra. Siguieron así varios minutos, verde, amarillo, azul. Cada trazo era torpe, irregular, pero lleno de intención. De pronto, Tomás emitió un sonido agudo, algo entre sorpresa y alegría, y Clara rió con él. Esa risa no parecía profesional ni ensayada, era genuina, espontánea. Alejandro se acercó tanto a la pantalla que casi tocó el vidrio. Hacía mucho que no veía a su hijo participar en algo con tanta atención. La tarde avanzó con terapias, descanso y música suave. En un momento, Tomás tuvo un episodio de frustración. Su mano no respondía como quería y golpeó débilmente la mesa. Alejandro contuvo la respiración, esperando un regaño, un gesto brusco. Pero Clara se arrodilló frente a él, tomó sus manos entre las suyas y habló con firmeza tranquila. Está bien enojarse, Tomás. Pero aquí estamos juntos, ¿sí? Lo intentamos otra vez. No lo sujetó con fuerza, no lo ignoró, se quedó ahí hasta que la respiración del niño se calmó. Luego apoyó su frente contra la de él por un segundo, un gesto tan humano que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa no era la actitud de alguien que solo cumplía un turno. Sin embargo, la desconfianza no desapareció del todo. Alejandro sabía que 2 días no eran suficientes para conocer la verdad completa. Tal vez Clara era buena, o tal vez estaba viendo solo la superficie. Decidió revisar grabaciones de días anteriores almacenadas en el sistema. Pasó horas adelantando imágenes, observando rutinas repetidas, pequeños detalles, la forma en que ella acomodaba la almohada bajo el cuello de Tomás, cómo ajustaba la temperatura del agua antes del baño, cómo le hablaba incluso cuando él dormía, contándole lo que harían al día siguiente. No encontró gritos, ni descuidos, ni sombras de maltrato. Encontró algo que no esperaba encontrar, dedicación constante. Cuando cayó la noche, Clara llevó a Tomás a su habitación, le leyó un cuento inventando voces divertidas y apagó la luz después de asegurarse de que estuviera cómodo. Se quedó unos segundos más, observándolo dormir, y luego susurró, «Eres más fuerte de lo que crees». Pensó que nadie la escuchaba. Desde la casa de huéspedes, Alejandro se pasó la mano por el rostro, agotado emocionalmente. La duda que lo había llevado a fingir aquel viaje empezaba a transformarse en otra cosa, culpa. Culpa por haber sospechado sin pruebas, por no haber estado presente, por no haber notado antes que su hijo necesitaba algo más que médicos y tecnología. Aún así, decidió continuar un poco más con la vigilancia. No porque desconfiara igual que antes, sino porque ahora necesitaba estar completamente seguro, seguro de que, por primera vez en mucho tiempo, había dejado entrar a la persona correcta en la vida de su hijo. El último día de su viaje Alejandro decidió que ya no podía seguir oculto. Había visto todo lo que necesitaba, Clara no solo cuidaba a Tomás, sino que lo estimulaba, lo hacía reír, lo abrazaba con paciencia infinita en cada frustración, y lo más importante, lo hacía sentir seguro y amado. Esa mañana, mientras Clara ayudaba a Tomás a colorear con sus dedos rígidos, Alejandro entró silenciosamente a la sala. Ella se sobresaltó al verlo, pensando que había regresado antes por un problema urgente, pero él simplemente sonrió, con los ojos brillantes. No necesitaba espiar más, dijo con voz temblorosa. Gracias, gracias por cuidar a mi hijo cuando yo no sabía cómo hacerlo. Clara bajó la mirada, emocionada y aliviada a la vez. Alejandro se acercó a Tomás, lo abrazó suavemente y se quedó allí, sin palabras, disfrutando de la tranquilidad que solo el amor y la confianza podían traer. Desde ese momento, no hubo secretos ni miedos.
Alejandro permitió que Clara formara parte de su vida y la de su hijo, no solo como empleada, sino como aliada y amiga. Tomás avanzó como nunca antes, y la casa se llenó de risas, juegos y momentos simples que antes parecían imposibles. Esa noche, mientras veía a su hijo dormir plácido, Alejandro comprendió que fingir aquel viaje fue la mejor decisión de su vida. No descubrió traición, descubrió un corazón puro que cambió la vida de su familia para siempre. Y si esta historia tocó tu corazón tanto como a ellos les cambió la vida, acompáñanos en más relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan el poder de la bondad. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna historia que transforme tu día.